Comentario editorial de la jornada. Me la pasé el fin de semana leyendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las 139 páginas del acuerdo que envió el gobierno, y vamos a tratar de parar la pelota y entender un poco mejor cuáles son las luces y cuáles son las sombras de este acuerdo con el organismo internacional, que todavía no está, hay que decirlo. Está ya presentado, por supuesto, el proyecto. Dependerá de los diputados, de las diputadas, de los senadores, de las senadoras. Por eso hoy nos propusimos hacer, bueno, algunos puntos que indudablemente son para rescatar por válidos respecto del acuerdo con el fondo, y otros puntos donde claramente hay que poner el ojo y hay que prestar particular atención de cara a lo que se viene. Claro, es imposible que no nos duela el estómago cuando hablamos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es imposible que alguien salga contento después de acordar con un organismo internacional que nos prestó dinero simplemente, o mejor dicho, le prestó dinero a un gobierno para que pudiera revalidar en las elecciones algo que finalmente no ocurrió. Pero vamos a ver. Bueno, para empezar a hablar, es necesario pasar en limpio, ¿no? Parar la pelota, sacar un poco el ruido en el que nos quieren meter muchas veces y decir, bueno, este es el perfil de vencimientos que tenemos al día de hoy y este va a ser el nuevo perfil de vencimientos si se llegara a aprobar el acuerdo. Cuando hablan en Juntos por el Cambio de bomba de tiempo, bueno, la bomba de tiempo estaba acá, señores. En 2022 teníamos que pagar 18.800 millones de dólares. En 2023, casi 20.000 millones de dólares. Era algo absolutamente imposible pagar. ¿En qué cabeza cabía? Solo en la de Mauricio Macri cabía la posibilidad de pagarle 38.000 millones de dólares al fondo en 2 años nada más. Bueno, una vez aprobado el acuerdo, si es que se aprueba este memorándum, el perfil de vencimientos es completamente distinto. Me parece que igual, aún con este perfil de vencimientos, va a requerir una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero para empezar a hablar de algunos de los puntos donde uno puede decir, bueno, claramente trae alivio, bueno, el reperfilamiento en los vencimientos es algo fundamental. Seguimos adelante. Vamos a ver qué es lo que firmaron otros países con el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que estaría firmando la Argentina. Igual, insisto, como siempre, van a venir las sombras, ¿eh? Duele el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 21 acuerdos de facilidades extendidas firmadas entre 2016 y 2022. A todos los países se les exigió una reforma fiscal. Y si profundizamos ahí, podemos ver que hubo países en particular que tuvieron que hacer reforma previsional del sistema jubilatorio y reforma laboral. Seguimos, mirá. A 11 estados les exigió reforma de carácter laboral: Camerún, Costa Rica, Jordania, Ecuador, Pakistán, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Barbados, Bosnia, Egipto y Túnez. Completito, un equipo de fútbol directamente con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Hay que decirlo, en el caso de Argentina esto no ocurre. ¿Significa que está buenísimo el acuerdo y que hay que salir a celebrarlo? Bajo ningún punto de vista. Nadie puede celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, siendo justos y objetivos, cuando vas a ver qué es lo que se firmó con otros países en características ni siquiera similares, la de Argentina es todavía más grave, bueno, la verdad es que, por lo menos en términos laborales y previsionales, no hay modificaciones. Seguimos adelante. Estados a los que les exigió una reforma jubilatoria, como verán, son muchísimos también. Por eso vuelvo a insistir, en el caso de Argentina, por lo menos acá, ya en el corto plazo, no hay reformas de carácter estructural y eso es una buena noticia. Pero vamos a empezar a meternos un poco más en las sombras, en el detalle del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mucho se viene hablando de hay que apoyarlo, no hay que apoyarlo, conviene, no conviene, es una bomba de tiempo, sí, no, y muy poco se habla de esto, de los números que hay dentro de las 139 páginas del proyecto. Por eso acá tratamos de parar la pelota y de mostrártelo. Inflación, proyección inflacionaria 38 a 48% para este año. Para el año que viene entre 34 y 42, para 2024 entre 29 y 37%. Una muy buena pregunta que va a surgir automáticamente es, ¿y los salarios y los trabajadores le van a ganar a la inflación? Porque el año pasado le ganaron ahí, si uno saca el promedio de los acuerdos salariales, le ganaron por 3 puntos aproximadamente la inflación. Muchos del otro lado estarán diciendo, yo no lo sentí en el bolsillo, y mucha razón tienen, porque no ha llegado ese crecimiento promedio a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Seguimos con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en el acuerdo con la República Argentina. El crecimiento, y acá hay un tema particular.
El FMI te dice, bueno, para 2022 vas a crecer entre 3,5 y 4,5%. Para 2023, entre 2,5 y 3,5. Y para 2024, entre 2,5 y 3%. Y una muy buena pregunta es, ¿qué pasa si crecemos más? Y acá es donde empiezan las sombras, la letra chica, la parte más dolorosa, indudablemente, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que muchas veces muchos decimos, nos toca de recontra lejos el acuerdo con el Fondo. ¿Qué me cambia a mí? Bueno, nos cambia todo. Nos cambia todo porque acá es donde se decide la educación, la salud, el presupuesto de seguridad y demás. A ver, dice, por el lado del ingreso, nuestros esfuerzos continuarán movilizando los ingresos y fortaleciendo la progresividad. En este sentido, si los ingresos reales del gobierno fueran superiores a lo programado, es decir, superiores a lo que te veníamos mostrando recién, nos comprometemos, el gobierno se compromete a aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda. Es decir, cualquier crecimiento por encima de lo proyectado va a ir no a parar al bienestar social, sino más bien a la reducción del déficit, ¿sí? Vamos a acelerar la reducción del déficit en tal caso. Pero el crecimiento que sea superior a lo estipulado por el Fondo Monetario con la Argentina está en la letra, acá lo dice, nos comprometemos a aprovechar para reducir el déficit fiscal. Ya lo sabemos, indudablemente, una sombra en este sentido. Seguimos adelante analizando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las proyecciones del déficit fiscal, ¿no? De la inflación, de la reducción del déficit fiscal. 2022, 2,5%, 2023, 1,9%, 2024, 0,9%. El salto entre 2023 y 2024 también es un asterisco importante. Y acá hay que decirlo con todas las letras. Es un ajuste cuando vos reducís el déficit de esta forma, a menos que lo hagas a través del crecimiento, que es lo que se propone el gobierno. Y acá es donde hay otra de las tantas sombras de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si no creces para reducir el déficit, lo vas a tener que reducir igual. ¿Y cómo lo vas a reducir? Bueno, una de las preguntas que indudablemente va a quedar sobrevolando en los próximos días de debate, porque el déficit ya está afirmando que lo vas a reducir de 2,5 a 0,9 en 3 años. Y estás diciendo, no, yo voy a crecer. Bueno, momento entonces de empezar a plantear reformas impositivas para que aquellos que más tienen tengan que pagar un poco más y así poder reducir el déficit. Momento para plantear la inmensa necesidad de que el sistema recaudatorio incremente, para que se dejen de fugar dólares al exterior y sobre todo para que, por ejemplo, la cosecha deje de salir sin ningún tipo de control de los puertos de la Argentina. Alguna vez Pedro Peretti lo dijo acá, vos ponés una balanza en un puerto y no queda nadie. Bueno, momento de que el Estado empiece a ser un poco más eficiente en los controles indudablemente, porque si no, ya sabemos cuál va a ser el camino. Los programas sociales que continuarán, la UH, el Plan Progresar y demás, ¿qué va a pasar con las tarifas? Otro de los puntos centrales. Vamos para adelante, vamos a meternos en materia energética. Otra de las sombras del acuerdo con el fondo, eliminar la totalidad del subsidio al consumo residencial del décil más próspero de la sociedad, aquellos que más tienen, aquellos que pueden pagar una tarifa plena de energía, que lo hagan. Indudablemente una materia recontra pendiente, pero sobre todo también pendiente en cuanto a la segmentación correcta, ¿sí? Que nadie caiga por la borda, que nadie comience a pagar una tarifa plena si no puede hacerlo, que sea justo en ese sentido. Bueno, aumentar poco más del 20% a la base carenciada de la sociedad. Indudablemente hay que seguir acompañando a los sectores más vulnerados de la sociedad argentina, digo vulnerados por parte de los propios gobiernos, aumentar alrededor del 40% la franja intermedia, esto en materia tarifaria. Seguimos adelante, las jubilaciones, otro de los puntos para prestar especial atención. Yo te decía, no hay reforma previsional, y es cierto, no hay una reforma previsional de inmediato, pero ojo con esto. Bueno, acá otro de los puntos habla de los subsidios energéticos, de seguir reduciendo los subsidios energéticos en este sentido y de que el gobierno también se compromete a hacer un estudio para seguir reduciendo esos mismos subsidios energéticos. Nos metemos en el tema jubilaciones. Te decía recién, no hay una reforma previsional de inmediato, pero en la propia letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice que se va a realizar y a publicar un estudio que describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo del sistema previsional, focalizado en los regímenes especiales, lo ha dicho también el presidente de la Nación. Es un paso,
que avanza en ese sentido, es algo que obtiene indudablemente el Fondo Monetario en este sentido. Vamos a ver qué es lo que decía Luciano Laspina, diputado del PRO, uno de los referentes en materia económica del PRO. Y a mí me parece que acá es donde Laspina le termina haciendo un favor al gobierno, ¿no? De alguna manera. Dice Luciano Laspina, este acuerdo sería darle sobrevida al modelo económico del kirchnerismo hasta 2023. ¿Por qué cree, le dice Matías Moreno en una nota del diario La Nación, que el acuerdo con el FMI por la deuda es una bomba de tiempo? Dice, porque posterga las reformas que el país necesita debatir para salir del largo proceso de estancamiento. ¿A qué se refiere Luciano Laspina? Vamos a decirlo con todas las letras. Habla de reforma laboral, de reforma previsional y de reforma del sistema y de la carga energética en la Argentina. No hay ninguna duda, digamos. Y acá es donde el gobierno gana un punto, ¿no? Se anota un poroto, porque el PRO y porque el establishment muchas veces sale a protestar al propio Fondo Monetario Internacional diciéndole te estás quedando corto en las exigencias que le haces al gobierno. Es un acuerdo muy light a comparación de lo que nos hiciste a nosotros cuando nos exigiste eliminar 9 ministerios, reducir la emisión monetaria a 0 y demás. Bueno, el macrismo, ya sabemos, se puso el país de sombrero, sobre todo a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y hoy protesta y le llora al propio fondo porque le da unas condiciones a la Argentina que le permiten, según Laspina, llevar con sobrevida el modelo económico hasta 2023. Seguimos en vivo en el Congreso de la Nación. Esto mismo que te estoy mostrando lo están debatiendo ahora. Rosca del Frente de Todos, Paula Avellaneda.